tal vez las cosas que me atraen precisamente son las cosas a las que les temo, por ejemplo, así como la soledad, el aislamiento, ser indiferente, ser insignificante. Y me atrevo a pensar que en el dibujo uno puede explorar esas cosas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Pájaro Periférico. El día de hoy estamos como muy fancy porque estamos en un estudio que es de nuestros amigos de VFX. Así que nada, qué bonito estar acá en esta ocasión, es una experiencia distinta y se siente como más profesional, por así decirlo. Ya escucharon a nuestra invitada, que es, bueno, ella es dibujante, es narradora chilena, es oriunda de Concepción. Estoy muy contenta que haya venido acá, hace mucho tiempo que la quería invitar. Estamos con Catalina Bu. Hola, muchas gracias. Me gusta mucho este estudio, me siento como una radio muy oficial. Sí, sin nada que envidiarle a los estudios de radio. Así que... Aparte es cómodo porque tiene como el sillón, eso es rico igual. Sí, pues sí, estamos con sillones, entonces como esos podcasts como los podcasts gringos que hay ahora. Hay alguien abanicándonos al lado. Podemos inventar lo que sea porque no nos ven, sí, así que... nadie nos ve, así que... No, si por ahí nos falta solo la cámara y está muy como estudio gringo que se crean. Así que nada, bacán. Y bueno, para comenzar un poco, quería saber, bueno, tú eres de Concepción, ¿cómo nació tu interés por la ilustración? Yo creo que es un lenguaje que siempre he tenido muy cercano. Cuando estaba en el colegio me acuerdo que hubo un periodo en que me acerqué mucho a las bibliotecarias de mi colegio. Con un amigo nos pasábamos todos los recreos en la biblioteca y nos hicimos muy amigas de ella, y me dejaban usar, por ejemplo, la fotocopiadora así libre, algo que no se lo permitían a nadie, pero a mí me lo permitían. Y ahí empecé, por ejemplo, a dibujar y a hacer mis primeros fanzines en el colegio, a regalar dibujos, como a hacer tallitas internas en dibujo, y como que empecé a usar como este lenguaje no solamente como para representar algo en mis tareas o en cosas así, sino que como empecé a cachar que también se podían generar como momentos. Le regalaba cosas a mis pololos, como que empecé a agarrar como la gráfica y la imprenta, y como le empecé a agarrar cariño a este ejercicio, más como un ejercicio de broma. Después yo estudié diseño industrial en Concepción, en la Universidad del Biobío, 2 años, y ahí también nos empezaron a hacer muchos ejercicios de dibujo, de observación, donde nos mandaban a dibujar afuera, que era mi parte favorita también, y nos hicieran dibujar frutas, cebollas, kiwis, y como hacer ejercicios de mucho análisis con el dibujo, lo que tenía que uno estar en completa concentración, porque era muy detallista y realista, pero yo cachaba que al dibujar ese tipo de cosas como que entraba en una especie de relajo, una especie de trance que no había sentido con otras cosas, ¿cachai? Además es algo muy solitario, muy solitario, y lo que a mí eso me acomoda mucho. Y ahí empecé como a encantarme un poco más con esto, y en algún momento mi primo, que es pintor, me dijo que existía la carrera de ilustración, que yo en esa época no lo conocía, y me vine a Santiago a estudiarla en el fondo. Ah, qué buena. Y ahí le empezaste a agregar diálogo también a estos dibujos. Claro, porque en el fondo es súper diverso. Cuando yo estudié uno podía, o sea, como que hay un matiz de formas de dibujar, que hay cosas más como botánica o de naturaleza o realista o claro, más caricatura. De alguna manera la caricatura y ese tipo de dibujos como más imperfectos o más deformes siempre estuvieron en mis libretas, pero cuando empecé a dibujar me dediqué un poco más como a las cosas más figurativas, porque trabajé en revistas o sentía yo que era lo que más funcionaba. Pero siempre tuve como estos dos lados, y luego poco a poco fui perdiendo y botando este lado más realista que sí me servía en trabajo, pero ya que no tenía ninguna coherencia con mi interés genuino, que es otro tipo de dibujo, que es el dibujo que hago ahora.
Y cuando entraste a este mundo de la ilustración, ¿quiénes eran tus referentes? Cuando empecé a dibujar, la verdad es que como que te mentiría si hubiera un referente artístico en la época porque, bueno, cuando tengo recuerdos de mi primer acercamiento como al arte o al dibujo, yo creo que tiene que ver más con la música. Mi trabajo tiene mucho que ver con la música, no solamente como porque me inspira al dibujar, sino como recuerdo que cuando chica mis primeras como CDs que tenían arte, mucho arte en las carátulas, me influenciaron mucho como todo el arte de Radiohead o de Tool, como que eran para mí muy, muy inspiradores. Me acuerdo los videos musicales de Tool, eran como, para mí era como, ese tipo de cosas me inspiraron al principio, o cine, por ejemplo, también, como Svans Mager, esos cortometrajes en stop motion, como que fueron mis primeras influencias, sobre todo como en algo más expresivo, gráfico. Así como un autor puntual. Yo creo que crecí, por supuesto, viendo a Matt Groening con Los Simpsons, y eso en Concepción llegaban como esos cómics que venían con el diario y con mi hermano los coleccionábamos. Y bueno, siempre digo lo mismo que Maitena también, porque estaban súper como democratizados, uno podía acceder a ellos por el diario, po. Como que llegaban con el diario y Maitena llegaba con la revista Ya. Entonces estaban en algunas, no sé, salas de espera, estaban en los hospitales, ¿cachai? En alguna cosa así, entonces uno podía acceder fácilmente a esos dibujos, pero yo accedí como a mis referentes como autores mucho más adultas, no, cuando chica no entendía muy bien eso. Ya que la mencionaste, Maitena estaba ilustradora argentina, ¿verdad? Que es Sí. un grande referente, si no me equivoco, allá y en la ilustración. Súper referente, ella es súper importante en la escena de cómic latinoamericano, y yo creo que también porque ella encontró un lenguaje que tal vez era como más raro o más, o sobre todo como para una mujer, como que ella exploró, fue para mí mi referente en una persona que exploró como otra forma incluso de reírse, el humor gráfico, era súper interesante. A mí me llamaba mucho la atención también como sus personajes, ¿cachai? Como la caricatura que ella ocupaba. Claro, y creo que ella también fue una de las primeras personas como a nivel latinoamericano que escribía como más sobre, creo, sexo, ese tipo de cosas como más desde lo femenino también. Claro, pues era súper rupturista y como también burlándose de cosas, era como súper político y al mismo tiempo como muy expresivo y deforme y raro, y como se burlaba de las mujeres o del estereotipo de las mujeres. Entonces a mí ella me inspiró mucho cuando chica, y claro, la publicaban al final de la revista, entonces todos podíamos verla. Fue muy Sí, popular. qué bacán, sí, igual me acuerdo de haber crecido con sus dibujos, en mi caso también llegaba la revista Ya, o también la debía haber visto ahí, entonces sí, estoy muy, y yo creo que muchos chilenos también están familiarizados con sus dibujos, quizás sin Sí. saber quién es en verdad. 100%, sí, po. Sí, no, qué buena. Y hablando de eso también, creo que una vez leí un tuit tuyo, si no me equivoco era tuyo, que Yo no tengo Twitter, pero tuve. ay, así debe ser de esa época. Que una vez dijiste, te molestó que alguien había como dicho que ciertos dibujos eran feos. Ah, Y tú habías visto como que cada uno en el fondo tenía su estilo, que tú tenías como tu propio estilo, entonces en el fondo lo importante no era que fueran como estéticamente bonitos para alguien. claro, esa es como la clásica crítica que llega a mi trabajo. Yo tengo la sensación de que también es porque no sé cuál es la razón, pero a veces las personas creen que hay una sola manera de hacer las cosas. No estoy segura si acá en Chile pasa eso, no sé, no hay tanta... No, en algún momento, ya ahora estamos en otro planeta, pero al menos cuando yo comencé no había tal vez tanta diversidad, sobre todo en las autoras mujeres, como a hablar o como atreverse a hacer cosas genuinamente, y yo misma empecé trabajando, como te decía, haciendo cosas realistas, trabajando en dibujos de moda, calcando un montón, porque en el fondo esa misma crítica que a mí me hicieron, yo también la sentía hacia mi propio trabajo, ¿cachai? Entonces yo también conecto a veces con esa propia crítica que tiene que ver con eso, con pensar que hay una manera de hacer las cosas. Es un error, es un error, pero ahí cada uno con sus gustos. Claro, y es verdad, en verdad lo feo, si uno lo piensa, como que no existe, como que lo feo en verdad es una apreciación. Totalmente, po. Claro, eso. Sí, también es una especie de insulto el decir que lo puede haber hecho cualquier persona, que lo puede haber hecho un niño, lo que a mí me parece maravilloso. Pero algunas personas creen que eso es un insulto. Es chiste viejo igual. Ya yo ya
A mí es algo, para mí es un piropo ese tipo, y es algo que busco en mi trabajo. Busco mucho la fealdad o lo grotesco en el trazo. Entonces para mí es normal. Claro, en especial yo pensaba igual un poco, yo leí Diario Solo, que fue tu primer libro, si no me equivoco. Y tiene un estilo, bueno, similar a tu nuevo libro, el que vamos a hablar, a Nadie como tú. Pero también yo creo que te fuiste por otro estilo un poco gráfico, ¿no? Como que los dibujos son más ambiguos, de partida no tiene tantos colores, entonces claro, quizás no es tan, de nuevo estas palabras, pero bonito, no sé si es la palabra, pero claro, no tiene tanto color. Claro, no tiene color, ni bueno, es un poquito más, como más personal. Claro. A mí me gusta eso, me atrae, es la única manera que tengo de hacer las cosas. Es lo que me interesa, ¿cachai? Me interesa deformarlo incluso más. Ojalá algún día me atreva mucho más. Es exponencial. De hecho, claro, este libro es más aún que el Diario Un Solo, que tal vez transita más por una caricatura que uno ya igual puede conocer, ¿cachai? Como que tiene que ver un poco como con esta estética medio de memes de internet. El nuevo libro no, el nuevo libro no sabría cómo definirlo. Incluso retrocede a medida que avanza, retrocede mucho más gráficamente. Hasta ahí sí que niño, hay escolar, dibujos del cuaderno, cómics de infantiles. Y no sé qué va a pasar en el próximo, no sé hacia dónde voy a ir hacia atrás, que si es que tiene sentido. Ya, pero bueno, y te podría preguntar un poco cómo definirías tu estilo de dibujo, si sientes que lo puedes definir o explicar un poco. Me cuesta definir incluso a veces de qué se trata mi libro. Creo que tiene mucho que ver con la libertad y con la honestidad, la verdad. Mira, porque en el fondo te atreves a dibujar quizás... Bueno, eso igual leí también que habías comentado, como que no sabes muy bien dónde van a partir las cosas, sino que intentas fluir. Sí, incluso tal vez por las mismas cosas que tú me comentaste, como tal vez esa propia figura de la persona que está criticando a otra, no solamente puede existir en Twitter, sino que también puede existir en mí propiamente. Claro. Y es común, yo creo que todos lo tenemos, un poco como esa fantasía de la crítica, que normalmente no es tan real o no es tan importante. Y como a veces es muy fuerte el sonido de esa crítica personal, he encontrado la manera de capearla, de capear ese ruido, y la forma en que he logrado capear eso es trabajando así como de una manera más libre, más fluida y no tan analítica, ¿cachai? Me gusta también eso, que me sorprenda. Así para mí es entretenido. Tengo otra área de trabajo donde, claro, no existe tanto el espacio para la sorpresa, porque, bueno, es trabajo a veces para otra persona, tengo que cumplir con una fecha, tengo que cumplir con algo que se tiene que transmitir. En cambio, en esta parte de mi trabajo existe esa libertad, donde tal vez puedo empezar un proyecto y puede terminar en otra cosa, o, ¿cachai? O nunca terminar, o sorprenderme. En mi otro trabajo no puede ser así, entonces acá me lo permito, porque es el espacio que tengo para poder jugar y experimentar. Claro, porque en el fondo no es una marca o una organización, que tú también tienes experiencias con eso. Sí, ahora hablemos un poco de tu libro también que acabas de lanzar, que se llama Nadie como tú, que está bueno el nombre, es de una canción, ¿no? ¿O no? Bueno, he cachado que hay hartas canciones, como de Shakira, de Chayanne, o de una reggaetón, Rakim Kenway, creo. Hay varias, suena como una canción, me gusta eso, que sea como una canción muy latina, porque no tiene nada que ver un poco con lo interior, ¿cachai? Adentro no es tan así, ni romántico ni nada. Es un juego igual, me gusta también que esté separado el nadie del como tú, en el fondo como si hubiera una especie de coma, un espacio, ¿cachai? Como que todos somos nadie o algo así. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el juego también que hay en el libro acerca de ser como ser insignificante y al mismo tiempo que da lo mismo. Por eso también es como algo que esta es una pregunta que, por ejemplo, he respondido igual muchas veces, pero es que es la verdad, ¿cachai? Está bien. No, pero está bacán, a mí me gustó. Y justamente este libro lo publicaste con una editorial independiente de España que se llama Fulgencio Pimentel. Ese es el nombre de la editorial, ¿no? Es sí, bueno, independiente, pero es una editorial grande igual. Es claro, lleva su tiempo y
y la verdad es que es una editorial, es un sueño para mí. Yo sé que a mi editor le da mucho pudor que yo les tire flores, porque son personas también muy sencillas dentro del magnífico trabajo que hacen. Pero bueno, es una editorial que tiene un catálogo súper delicado, que trabaja con autores que también se dan el espacio para hacer cosas súper valientes y súper raras, ¿cachai? Que ningún libro es igual a otro, por ejemplo. Entonces, para mí es un honor estar en ese catálogo. Qué bacán. ¿Y cómo fue el proceso de publicar con ellos? ¿Cómo ellos se acercaban a ti o tú a ellos? Nos conocimos en la feria de Angoulême, la feria de cómic de Angoulême, que también fue súper inspiradora para mí. Yo conocía su catálogo un poco y ellos también me conocían a mí, como que hubo una especie de... En ese festival fuimos como delegación chilena y en un momento hubo una especie de cóctel de la delegación, que es algo que se hace para negocios y se hace muy en marco de la industria editorial. Y nosotros nos llevaron y ahí nos conocimos, cliqueamos al tiro, que para mí es súper importante porque un libro es algo súper personal, ¿cachai? Algo súper íntimo, donde trabajarlo, exponerlo a veces da mucha vergüenza o pudor, uno se abre mucho. Entonces, lograr tener una química con un editor que te entienda, incluso que te entienda más que lo que uno se entiende a uno mismo, ojalá, ¿cachai? Es maravilloso. Entonces, para mí ha sido bacán, ha sido precioso, como siento que están súper involucrados en el trabajo del libro, no solamente publican, ¿cachai? Sino que están súper, súper involucrados con cada título que publican. Ahora, por ejemplo, están trabajando en adaptarlo a Webtoon, que es algo que yo no conocía. Tú tal vez lo conoces, pero yo no. Y al parecer en Asia eso es muy, muy popular, entonces están adaptándolo a este formato de scroll, Claro. lo que cambia muchísimo como el gesto y el lenguaje, pero para mí se lee sorprendentemente súper bien. Mira. Te aprecian súper bien los dibujos, es súper arriesgado igual porque te ven los dibujos mucho más de cerca. En cambio, por ejemplo, en el libro hay una especie de efecto cheerleader que todos juntos como que se ven mejor, pero cuando los separáis se cacha aún más profundo el ejercicio del lápiz, ¿cachai? El gesto del lápiz. Entonces se ve mucho más crudo de lo que se ve en el libro incluso. Es Qué lindo, buena. es lindo. Qué bacán que estén llevando a cabo ese proceso y también que sea nuevo para ti como llevar tus libros a otra dimensión. Sí, pues, a la modernidad. Bueno. Tipo, y tuviste dos lanzamientos, tuviste un lanzamiento en Barcelona con ellos y también tuviste otro lanzamiento en el GAM con Sí. Maliki y Paloma Salas también que presentó tu libro. Sí, pues presentamos en Barcelona en el GRAF, en el Festival GRAF. Primera vez que yo participaba de esta feria que fue muy bonita, como muy de nicho, pero al mismo tiempo como esa sensación de que cada stand le estaba poniendo muchísimo corazón, entonces para mí tuvo mucho sentido. Luego nos fuimos a Madrid a presentarlo en la librería Generación X. Y luego nos vinimos a Santiago a presentarlo a la librería del GAM, luego fuimos a Valparaíso y luego terminamos en Concepción por una especie de deuda personal. Claro. E inicialmente íbamos a lanzarlo en Concepción, Qué bonito. pero luego no llegamos a la fecha, entonces se fue al revés. Ya. Pero qué bueno que hayas estado como en este tour de tu libro. Sí, fue bacán, fue bacán. Sí, es bonito y que pudiste también ir a tu tierra natal también. Sí, voy seguido con C. Me gusta volver. Tengo un apego muy grande con esa ciudad, así que fue bacán. Sí, pues no todos los autores hacen como una gira, así que qué bueno que tuviste también esa oportunidad. Sí, bacán. Ahora ya está llegando su fin de la promoción, pero fue muy bonito como reencontrarme también con ese, como con los lectores en vivo, porque después de la pandemia, que ya siento que fue hace mucho tiempo, pero como que cambió un poco el modelo, ¿cachai? Entonces se me había olvidado, aparte saqué el libro hace tanto tiempo el otro, se me había olvidado como esta sensación de estar con ellos. Es muy bonito. No, se me había olvidado ese tipo de sociedad presencial. Claro, como firmar libros, que la gente te hablara, quizás no sé, Es bacán. te pidiera que le firmara, todo eso. Sí. No, súper. Oye, y comentaste que te demoró 3 años también en hacer este libro. En total, claro. En total fue el tiempo que pasó entre que lo empecé y que salió. O sea, que lo presentamos y entre que hice los primeros dibujos. O me demoré un poco menos en dibujarlo, pero el proceso no solamente es hacerlo, sino que también después editar,
elegir cosas, luego ahí ya es la pega de la editorial, pero todo eso es largo también, ¿cachai? Claro. Y sobre todo con César, que es mi editor, que se tomó el tiempo y se lo tomó muy en serio, entonces mandó a pedir un papel especial a Italia que no tiene como barniz. Bueno, todo fue muy delicado, entonces nos tomó harto rato y claro, lo presentamos en marzo y lo empecé en marzo del 2020 y lo presentamos en marzo del 2023. Acá. Y sí, y también leí eso de que tú optaste esta vez por trabajar en papel, no en pantalla. Claro, sí. ¿Y por qué optaste por eso? La verdad es que en ese momento, por ejemplo, estaba en Concepción, entonces como que, bueno, y también era la pandemia, Ujú. entonces era el inicio de la pandemia, ya empezamos a cachar que teníamos más tiempo y ya yo ya estaba un poco abrumada por el tema del teléfono, ya estaba como cansada de la pantalla y quería también, todo esto fue justo después del estallido, entonces como que también en ese momento yo tuve como un cambio un poco en la manera de relacionarme con mi pega, quería volver a lo que fue el principio, ¿cachai? Me mantuve mucho tiempo como trabajando para otras personas, para marcas, para empresas, y llegó este momento donde todos nos detuvimos en el fondo y yo también me volví a preguntar qué es lo que estaba haciendo y para qué y qué es lo que más me gustaba hacer y era esto. Entonces dije, tengo que retomar, ¿cachai? El lápiz, el papel, el cómic y mi trabajo personal. Ahí también empecé el Patreon. Entonces todo esto como que convergió a que yo tuviera como el espacio, el tiempo, las ganas para volver a los inicios. Ah, qué buena. ¿Y cómo afectó este proceso de la escritura? ¿Cómo fue? ¿Te costó al principio? ¿Fue como normal? Cuéntame un No, poco. me costó muchísimo, fue horroroso. Estaba súper perdida, no tenía idea de lo que estaba haciendo, porque más encima yo trabajo así, no lo sabía en ese momento, no lo quería aceptar. Entonces busqué un montón de referencias, pues uno siempre tiene la fe, la esperanza de que alguien le diga lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo, sobre todo en cosas difíciles. Y no había cómo, no tenía cómo, nadie me lo iba a decir. Ujú. Preguntaba a mis amigos que se dedicaban al cómic, le pregunté a la Maliki, le pregunté a la Maitena, le pregunté a la gente y como que te podían dar un par de consejos, pero en verdad es un camino que uno tiene que hacer solo. Y aparte era un tiempo precisamente estresante, era un momento raro donde ya había mucha incertidumbre social, política para nosotros. Entonces más encima que darle más incertidumbre a mi trabajo no fue fácil y yo creo que también fue una etapa para todos como muy depresiva, ¿cachai? Entonces no fue fácil, lo pasé re mal en verdad haciendo el libro. Quiero confesarlo y bueno, es parte de la weá nomás. Claro, es como parte del arte también. Sí, Y aparte que es un libro que está escrito en un periodo que es como muy de incertidumbre también para la humanidad, o sea, en pandemia, cuando estábamos encerrados. sí, Acá en Chile que también afectó mucho esos meses que estuvimos encerrados. sí, po, la incertidumbre total, Sí, no. Sí, así no. mucha ansiedad. Comprendo totalmente. El personaje está solo, está en su departamento, tiene como una vida como muy como si fuera en pandemia, que es un poco también lo que te comentaron de Diario de un Solo, que te iba a preguntar un poco por esta semejanza, porque el ambiente es similar, como ya de este personaje que vive solo y está ahí en su departamento haciendo sus cosas en tranquilidad y trabaja. Sí, la verdad es que no tengo una respuesta, pero supongo que en mi trabajo hay lugares comunes, hay hilos que se tocan. Es algo que a mí me asustó en algún momento, me lo cuestioné por una especie de presión personal a hacer algo distinto. Después tuve que soltarlo porque tal vez las cosas que me atraen precisamente son las cosas a las que les temo, por ejemplo, así como la soledad, el aislamiento, ser indiferente, ser insignificante, y me atrevo a pensar que en el dibujo uno puede explorar esas cosas. Es algo que a mí me llama la atención también, como las cosas que suceden y que no importan, por ejemplo, ¿cachai? No, eso es algo que pasa mucho en mi trabajo, igual como que tal vez retrato momentos que son como momentos que son en tránsito, ¿cachai? No es un evento. Y por eso a mí me cuesta definir de qué se trata mi libro, porque
se trata un poco de la vida, y la vida no es un gran evento, ¿cachai? Es como que son cosas que se van acoplando, y es como acompañar a un personaje en cosas que le van pasando nomás, ¿cachai? Y cosas que tal vez un personaje o una persona no le cuenta a otra persona, Claro. porque no tiene nada de relevante. A mí me gustan esos momentos. Todavía no tengo claro por qué. Claro, porque te traen los personajes así o esos ambientes. Supongo que porque tiene mucha intimidad y mucha nostalgia. No creo que sea triste. Hay mucha gente que asocia mi trabajo a algo depresivo. Claro. Yo creo que no, aunque no tiene nada de malo, pero no creo que sea así. Sino que creo que tiene que ver mucho con algo súper íntimo, en verdad. Es que culturalmente yo creo que está como mal visto la soledad. Igual se retrata en tu libro. Yo lo pensaba cuando estaba esta escena donde tu protagonista va a comer sola en un restaurante y se queja después porque siente que todo el mundo la mira. Claro, es porque está llorando Sí, con River. pero como que dice como, oye, ¿por qué todo el mundo me mira? Si es normal comer sola, no sé qué. Te pasa el rollo. Sí, los turistas lo hacen. Que yo creo que igual a uno le pasa, esto es como, no sé. Y tal vez nadie te está mirando tanto, pero uno se pasa el rollo. Uno se está mirando mucho haciendo eso. Como, ay, si alguien me ve, si me encuentro con alguien. Totalmente. Típico, sí. Hablando de eso, algo que tu libro parte de una manera muy existencialista, comentando las cosas que tú decías. Y de hecho hay una frase que me gustó mucho al comienzo, que ya tu personaje está como diciendo como, oye, así es la vida, no sé qué. Y es como, bueno, pero al menos tengo las uñas lindas. Sí. Qué bueno que te haya gustado. Sí, yo creo que hay mucho claro como de una mezcla entre frivolidad, existencialismo, cosas más cute, después cosas más feas. ¿Cachai? Como que hay como varias, estos dos como cosas opuestas que se van como traslapando. Y claro, es como algo que yo pienso cuando he estado en la B, como después mirarme la uña y tener esos pensamientos frívolos, ¿cachai? Es algo también que pasa en el libro, por ejemplo, cuando ella habla de la muerte de la persona y están como vitrineando. Es algo que me llama la atención también, cómo se van mezclando esas dos cosas, y que pasa cuando uno vive también, como que uno tiene un mental breakdown en la mañana y luego tiene que ir al supermercado o se está muriendo alguien, pero igual después tenéis que... la vida sigue de una manera súper medio sórdida. Entonces, claro, yo creo que tiene que ver con eso. Sí, pero a mí me gusta mucho, bueno, tu libro, para hacer una síntesis breve de este personaje que vive sola. Hay pocos personajes que también la acompañan. Por un lado también está esta vecina que tú mencionabas, no sé si estoy haciendo spoiler. Hay gente que le importa. Cuando se hunde el barco. Claro. No, pero tiene como esta vecina que es mayor, que también está sola y se ve como un poco reflejada en ella y la acompaña, la va a visitar. También está como... También parte también el libro cuando va la psicóloga, también le cuenta sus miedos. ¿Por qué quisiste incluir también el tema de la psicóloga, de la salud mental? Es algo que a mí me interesa y algo que trabajo también a modo personal. Claro, nadie vuelve a existir este retrato de algo que nadie cuenta, ¿cachai? Las sesiones con los psicólogos son algo súper íntimo también. Y creo que era una manera también de hacer hablar a mi personaje sin que sonara como tan forzado. Me pasa a mí en el cómic que hay algunos momentos de monólogo que puedo leerlos tal vez en otros autores, pero a mí personalmente, como esa narración, ese pensamiento narrado, se me hace un poco incómodo, un poco forzado, como es muy del lenguaje del cómic. Pero a mí no me sale bien, ¿cachai? O no sé si no me sale bien, pero me gusta como si fuera una especie de película o donde el personaje esté conversando algo, pero no esté como reflexionando. Claro. ¿Cachai? Entonces me sentía que era una manera de hacerlo hablar, y bueno, es algo que me pasa a mí. Yo fui a terapia durante todo ese tiempo, entonces era una situación que no podía dejar de lado, ¿cachai? Era lo más real posible, y me pasó mucho que dibujando el libro hay algunas cosas que dejé de lado porque se me hacían muy falsas. Uh-huh. No pude mentirme o mentir. O sea, lo pude haber hecho, pero no quise. Claro.
ahí también tu personaje refleja ciertas cosas que también quizás te pasaban en el momento o estabas lidiando con eso. Sí, por ejemplo, como el asco al cariño, Mm, ese tipo de situaciones que son incluso difíciles de explicar, creo que también retratan un poco la identidad del personaje y del libro en general, ¿cachai? Como esa ambigüedad, querer cariño, necesitarlo, sentir asco, sentir amor, sentir compasión y sentir rechazo, ¿sí? Como esas dos cosas que se van todo el rato como una y otra. claro, y me gusta también en una parte, bueno, mencionabas esto del diálogo, que claro, se siente más natural, pero tampoco hay tanto diálogo, a veces hay como 2, 3 líneas por página de dibujo, porque hay una mayor fuerza en el dibujo que en el diálogo. Sí, hay algunas que incluso no tienen, claro. Sí, Me gusta eso, me gusta mucho como el dibujo y la caricatura muda, por así decirlo. Claro, porque uno tiene que profundizar en una sensación de repente, ¿cachai? En algo que querís como retratar, como en ese momento en que, por ejemplo, ella entra por el hoyito de la puerta, ¿cachai? Como ese momento en que ya está creciendo. Me gusta transmitir cosas y no subestimar al lector, yo creo que se entiende perfecto. Aunque hay algunas cosas que tuve que explicar, pero hay muchas cosas que yo hubiera dejado, incluso con menos texto. ya, súper. Oye, y otro de los personajes también es el de la vecina que comentábamos anteriormente, que es una señora mayor, que también está sola, y que también en un momento, hacia el final, perdona a la persona que no ha leído todavía este libro y no le gustan los spoilers, eh, pero como que también hace una reflexión súper bonita la protagonista, donde dice como, oye, ella hacía sus cosas sola, se intentaba mantener ocupada, yo también hago mis cosas y como que nos imagino a las dos haciendo nuestras cosas así juntas, como separadas por la muralla. Era muy bonito esa como interpretación y salen como las dos dibujadas en esas cosas. Claro, como cada una por su lado intentando hacer cosas como para que su vida no sea insignificante, ¿no? Claro, que diálogo, es como muy existencialista también, como en el fondo por qué vivimos, por qué somos lo que hacemos. Sí, no te pasa, a mí me pasa que de repente estás haciendo cosas como... Y es como, ¿por qué estoy haciendo esto? Y como que hay una especie de desconexión de un cable que te hace sentir totalmente ridícula y como... Esto no tiene ni un sentido, como... Sí, sí, creo, ahora que me acuerdo también me llegó mucho cuando en una conversación con la psicóloga de tu personaje, como que decía que le pasaba que cuando hacía algo y de repente se daba cuenta que hacía algo y veía como esa relevancia y decía como, oye, ya como que, ¿por qué estoy haciendo esto? Como, ¿por qué estoy viendo esta serie? O ¿por qué estoy, no sé, como, ¿por qué hago, como, cuál es el sentido en verdad? Claro, o sea... Y yo creo que, claro, por ejemplo... Es lo que hemos hablado un par de veces en los lanzamientos o en otros lugares, pero he llegado como a pensar que en el libro y en general la crisis es precisamente eso, como lo que te angustia, como lo que te enferma, es cuestionarse las cosas y pensar que uno es insignificante. Al mismo tiempo, cuando uno espera un poquito, y no se deja comer por esta enfermedad del cuestionamiento, cuando uno espera un poquito que pase y sigue, te das cuenta que precisamente esa es el alivio o la cura. Darte cuenta que da lo mismo, que es insignificante. Entonces como que, de nuevo, ¿cachai? Como lo que te hace sentir mal, luego te hace sentir bien cuando te das cuenta, cuando le cambias la perspectiva o el tono, ¿cachai? Claro, es como la dificultad un poco de gozar. Exacto. Sí, no, yo encuentro que está muy bien retratado esa dicotomía. Sí, es la dicotomía, totalmente. No, sí, así que... No, yo disfruté mucho tu libro, me hizo Muchas gracias. reflexionar mucho. No es, como pudieron ver, no es un tema tan quizás liviano, pero es muy... te hace reflexionar sobre ciertas cosas y entretenido de leer. Yo creo que liviano no es, pero raro tampoco. Yo creo que algo, y de nuevo, como que, claro, tal vez algo que todos sentimos todos los días, en cada momento del día. La gente no lo habla porque tal vez no es algo para conversar, tal vez en la mesa, en una cena, pero sí pasa, ¿no? Pasa en los momentos más cotidianos.
Sí, pasa mucho, la verdad. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más del proceso o algo que no te había preguntado y sientes que quedó ahí o algo que quieras completar sobre tu libro específicamente. Qué difícil. ¿O quieres compartir algo sobre el proceso? Me quedo en blanco si me preguntas eso. Creo que conversamos. No, está perfecto. De hecho, Ya. fue súper. Me siento completa. Me siento que llegamos a lugares y me siento cómoda. Así que creo que está perfecta la conversación. Gracias, es lo mejor para mí como entrevistadora. Bueno, sí, bacán. Ya, así que con esa felicidad, vámonos a nuestra próxima sección de preguntas radio, como te había comentado. Eso me encanta. Sí, Me pone nerviosa, pero es lo mismo. sí, donde te voy a hacer escoger entre una opción u otra. Entonces yo te voy a preguntar como, no sé, azul o rojo y tú tienes que escoger. Fíjate. Ya, bacán. Ya, entonces vamos. ¿Norte o sur? Sur. ¿Harry Potter o El Señor de los El Anillos? Señor de los Anillos. ¿Ficción o no ficción? No ficción. ¿Dramaturgia o poesía? Poesía. ¿TVN o Canal 13? TVN. ¿Lemebel o Bolaño? Oh, tengo que elegir. ¿Es obligación? Si quieres. Ah. Bolaño. ¿Teatro o cine? Cine. ¿Comparte alguna manía? ¿Manía personal? Sí, puede ser con lo que tú quieras. El dibujo. Ay, que me da un ejemplo. Es que no se me ocurre ahora. Hay gente que, no sé, borra todos los mensajes que tiene por WhatsApp. Hay gente que hace eso. Hay gente que hace eso. Bueno, yo lo he hecho también. Sí, me pasa que también borro mensajes que no quiero acordarme que dije. Así como que te da vergüenza o hay una mala sensación. Es lo que te decía antes de que empezáramos a grabar, que a veces me pasa que hay algo en la modernidad y en el registro del lenguaje y el registro de la comunicación que me da nervio, sobre todo porque me gusta tener la opción de cambiar tanto de opinión como de cualquier cosa. Y me pasa con los podcasts, me pasa con Twitter, por eso no tengo Twitter, por eso ya no sigo haciendo mi podcast, aunque me gusta ir de invitada, pero me costaría hacerlo, que es como que hay un registro de lo que dije. A veces me incomoda, y sí, tengo esa manía a veces de que si digo algo importante o revelador o cualquier cosa, borro el mensaje, no quiero volver a leerlo. Ya, como esta época donde todo queda como quizá un poco Registrado, tallado. Sí, archivado, sí, verdad. por eso no tengo Twitter. Sí, te entiendo igual, claro, es verdad. A mí me pasa mucho que yo a veces tengo Twitter hace muchos años y tampoco soy una persona importante en Twitter, como que a veces pongo lesteras, tonteras, como, no sé, hoy día se estrena este programa, lo voy a ver. Es que yo creo que no hay que ser una persona importante ni nada como para que te dé vergüenza leer una carta personal. O sea, como eso de que dicen que no hay que leer las cartas que uno manda, para mí es eso. Como que siempre va a provocar como una cosita. Ya, sí, sí te comprendo. ¿Y alguna de las opciones que quieres justificar? Porque ¿Cuál? A ver. Bueno, el sur. El sur para mí es mi casa. Claro. Pero me siento más cómoda y como que en Chile, bueno, en Chile es súper distinto porque el norte y el sur es tan distinto culturalmente, el clima es tan opuesto. Para ir cerrando un poco, te quería preguntar en qué proyectos estás hoy en día, si estás descansando un poco o estás trabajando en algo más. Estuve descansando, pero hoy ya hace unos días tuve que retomar. Bueno, siempre estoy haciendo cosas porque me gustan, pero bueno, ahora estoy en un descanso de cómic. Tengo que retomarlo pronto. Estoy haciendo algunas cosas del libro del Nadie como tú. Estoy traduciendo los textos al inglés, por ejemplo. Esas son cosas que son desfasadas a la publicación, pero siguen siendo parte del proyecto, que no se acaba. También ahora, por ejemplo, estoy organizando una venta de autor que se llama Proceso, que va a estar en junio. Bueno, da lo mismo, tal vez ya da igual. En eso estoy. Como me gusta el hacer pequeñas producciones chiquititas, mezclar. Normalmente tengo como 5 proyectos andando más, lo que me complica a veces porque estoy lenta, pero me gusta la adrenalina de hacer varias cosas al mismo tiempo. Mira. Tipo, aparte que tu área también puede dar para mucho, como sí, libros, trabajo, como campaña. Sí,
es muy amplia, hay muchas cosas que hacer. Ya, para ir cerrando entonces esta entrevista, Cata, te quería preguntar si recomiendas algún proyecto, puede ser cualquier cosa, puede ser una serie, un libro, un autor, autora. Bueno, sí, me toca como tal vez repetitivo porque lo he hecho en muchas otras ocasiones y hablo harto de mi editorial, pero me toca evangelizar un poco porque, bueno, estamos tan lejos, los libros llegan un poco desfasados, pero igual acá tienen distribución con Liberalia. Y me gustaría recomendar a Fulgencio Pimentel, de verdad, todo este periodo de crear el libro, antes de hacer eso, parte de mi inspiración también fue leer el mismo catálogo de Fulgencio Pimentel, porque lo encuentro muy inspirador. Precisamente porque es muy libre, encuentro que es muy valiente y al mismo tiempo es muy raro, ¿sí? Como que es demasiado diverso, entonces son puras cosas que a mí me inspiran, ¿cachai? No solamente en lo gráfico, porque claro, yo soy una editorial de Simon Hasselman, de Daniel Close, de Amanda Baeza, de Oliver Scrowen, que son autores que, claro, son súper particulares, pero también su especie de curatoría narrativa es súper inspiradora. Debo recomendarlo, o sea, tienen desde Ingmar Bergman hasta Limonov, Eduardo Halfon, tienen José hace poco estuve empezando el de La Come Madre, y de verdad son libros que tú decís como que en algún momento te estáis leyendo y te hacen pensar como, ¿qué? Y a mí eso me encanta. Así que debo recomendarlo y debo evangelizar lo más que pueda para que consigan sus libros en Chile. Los pueden encontrar por Liberalia. En la web de Liberalia tienen envíos. Y bueno, en otras partes del mundo tienen envíos también por Amazon, por todas las cosas. Ya, súper qué buen dato para los que son fanáticos o quieren saber más también de este género también, que no es tan grande todavía en Chile, según mi opinión. La verdad es que no sé, porque claro, más que un género es la editorial, pero yo siento que Claro. como su forma, su línea, sí es rara y rara en un maravilloso sentido, en rara de hermoso y desconocido. Bacán, muchas gracias Cata por haber venido el día de hoy día, por estar acá, Gracias. también nuevamente a Mundo VFX por apoyarnos en esta ocasión con el estudio. Así que nada, recuerden también seguir el podcast, ahí pueden ir comentando en nuestro Instagram, en Pájaro Periférico, qué es lo que opinan, si les gustó y todo. Así que nada, muchas gracias, nos estamos escuchando. Gracias. Hasta una próxima.